Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy estamos contentos de estar nuevamente reunidos virtualmente, aprovechando este medio que Dios nos permite. Y pues ahora sí que para hablarnos, para saber que estamos en casa y podemos orar por cada uno de nosotros, pidiendo a Dios por todo lo que necesitamos, que es bastante, y dando gracias siempre por todo lo que Dios nos permite. No nada más es pedirle, sino también es agradecerle, saber agradecerle y también saber pedir. Así que, hermanos, buenos días, tengan todos ustedes. Preparémonos para celebrar este día, esta alabanza, este día de alabanza, día de acercarnos a Dios, de poder estar compartiendo la palabra de Dios, esta palabra que nos llena, que nos nutre, que nos ayuda a salir adelante. Sabemos que la palabra de Dios es viva porque Él es vivo, Él está vivo, Él es pleno, es una vida perfecta y eterna. Y ahí estamos nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo y vamos a disfrutar de la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a comenzar a este mensaje que lleva por título Vivir la gracia plenamente. Eh, Este es el tema de la semana esta presente, vivir la gracia plenamente. Y este tema nos ayuda, nos anima a movernos por el mundo con más consideración y bondad para con nuestros semejantes. Y bien, pues este sermón se basa en Romanos 14, del 1 al 13. Y en esta escritura, el tema del juicio crítico lo trata directamente Pablo y nos va a convencer de no tomar tan firmemente nuestras preferencias y opiniones personales y dejar los problemas más importantes para que Dios los corrija. Y bien, vamos a comenzar. Voy a leer una historia. Esta historia nos va a ayudar a entender un poquito mejor. El autor de esta historia escribe lo siguiente. Hace poco vi un video. Un padre sostenía 2 manzanas a la hora de la merienda ante su niña de 5 años y le preguntaba, ¿cuál te gustaría? Su hija extendió la mano, tomó ambas manzanas y mordió cada una. No lo podía creer. El padre pensó, no puedo creerlo. Esto no es propio de ella. Ella suele compartir con otros. ¿Dónde aprendió esta conducta egoísta? El padre salió de estos pensamientos de repente cuando su hija le dijo, aquí papá, mira, toma esta, entregándole una de las manzanas. Esta está más dulce y jugosa, dijo, te gustará. Imagínense, ¿verdad? Bueno, alguno de ustedes, así como en la historia, ha hecho alguna vez una suposición sobre otra persona que resultó ser incorrecta. Yo creo que sí hemos hecho esto, ¿verdad? Y parece que muy a menudo somos rápidos en captar algo que se sale de lo correcto. ¿Y no sería mejor replantear la idea como algo simplemente diferente? Bueno, la iglesia en Roma tenía este problema sobre si comer carne o solo comer vegetales, o si observar o no ciertos días santos. Y vamos a leer la escritura de este día. La escritura de este día, Romanos 14 del 1 al 13, dice lo siguiente. Versículo 1. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Verso 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Verso 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días.
Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dando gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene. Y también da gracias a Dios. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Verso 10. ¿Tú entonces por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Verso 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Esta escritura tiene varios aspectos que vamos a empezar a ver. ¿Qué podemos observar sobre la escritura? Bueno, Pablo usa las palabras fuerte y débil y a lo mejor puede darnos la impresión de que comer carne era mejor que no comerla. Y no observar ciertos días festivos especiales era mejor que observarlos. En este contexto, las personas que no comían carne o que podían haber estado observando ciertos días santos, lo hacían porque pensaban que Dios quería que lo hicieran y veían estas prácticas como una expresión de su devoción. Aquellos que no tenían problemas para comer carne y no observar ciertos días santos, reconocieron que Dios estaba bien con ellos como eran y no sentían la necesidad de participar en tales prácticas. Era una cuestión de conciencia respecto a la devoción a Dios, porque cada persona tendría que dar cuentas ante Dios. Ser responsable de lo que Dios nos ha dado es la manera en que Pablo nos enseña que Dios mira las cosas de acuerdo con la intención más que con los hechos. Así que al juzgarse unos a otros por estas expresiones de devoción o la falta de ellas, los creyentes estaban creando división, o sea, piedras de tropiezo para la transformación y olvidando que todos los hermanos y hermanas están en Cristo, que es mucho más importante que los alimentos que comemos o los días en que adoramos al Señor. El centro de la discusión aquí es Jesucristo, sin juzgar cómo otros centran sus vidas alrededor de Él. Al compararse a sí mismos, estaban creando un sistema de clasificación falso, en lugar de ver que en Cristo todos somos iguales en justicia, no por lo que hacemos o lo que no hacemos, sino por quién es Jesús. Este es un tema importante, hermanos. Debemos estar seguros de lo que hacemos. Recuerden que hay una escritura que nos dice que si hacemos algo dudando, entonces es pecado. Hay que estar seguros. En Apocalipsis, Cristo nos dice que o bien seamos calientes o bien seamos fríos. O bien lo hacemos correctamente o bien lo hacemos incorrectamente, pero que sea una decisión muy personal con la intención de nuestro corazón de agradar al Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo en nosotros arregla nuestras peticiones, arregla nuestra plática, arregla nuestra oración de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestras necesidades y también de acuerdo a lo que a lo que nuestro corazón está pidiéndole a Dios o agradeciéndole o adorándolo o alabándolo. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos aplicar esta escritura a nuestras vidas actualmente. Primeramente,
Examina tus propios motivos e intenciones. Podemos preguntarnos que, ¿por qué realizas ciertas prácticas en la adoración a Dios? Podemos responderla. ¿Lo haces porque crees que a Dios no le agrada si no lo haces? ¿O te acercas más a Dios al hacerte más consciente del Espíritu Santo que reside en ti? Todos pensamos que nuestra visión de Dios y nuestra forma preferida de adoración es la correcta, sin considerar que todos los demás también piensan lo mismo. Cuidado. Si nuestras prácticas son una expresión de amor y devoción en lugar de un legalismo basado en el miedo, debemos entender que las prácticas de los demás probablemente provienen de su misma manera única de expresarse. Así que pongámonos en manos de Dios para que Él nos vaya transformando y nos vaya indicando qué podemos hacer. No nos interese que nuestro hermano de junto lo haga diferente a lo que yo hago. La alabanza que yo le doy a Dios es diferente a la de mi hermano. A veces nos unimos todos juntos y se oye muy bonito un canto, pero también lo podemos alabar con nuestros actos, con nuestras intenciones, con el amor que brindamos a nuestros semejantes, ese amor que es parte del gran mandamiento. Así que entonces, preguntémonos si lo que estamos haciendo es lo que le agrada a Dios. Y si no, pedirle a Dios que nos ilumine y nos abra el entendimiento y nos diga cómo le gusta que le adoremos. Nos vamos a llevar una sorpresa. A lo mejor nos dice Dios que le adoremos de una manera que pensamos que no es la correcta. En alabanza, en cantos, podemos hacerlo a capela, podemos hacerlo con pista, podemos hacerlo con mariachi, con marimba, con orquesta, no sé. A Dios le agrada que lo adoren, que lo alaben. Y le agrada, más que nada, le agrada que sus hijos lo hagan plenamente, verdaderamente, desde el fondo de su corazón. Segundo punto, reconozcamos que hacemos suposiciones sobre el comportamiento de los demás y que no siempre son precisas. Tengamos cuidado con eso. Eh, Me recuerdo en este momento aquello de que dice Jesús, no juzguen, no juzguen, porque también ustedes van a ser juzgados y no les va a gustar que los juzguen igual. Bueno, vamos a pensar en la historia del principio, ¿se acuerdan? Y vamos a observar cómo las acciones de la niña se interpretaron negativamente como una primera respuesta, a priori. Pero luego se reveló que esas suposiciones eran falsas. Imagínense lo que sintió el padre en su corazón. ¿eh? Eh, no sé, a lo mejor sintió que le tenía que pedir perdón a su hija por haberla juzgado mal. O quedarse callado para que la niña no pensara otra cosa. Bueno, lo que haya decidido él está bien. Así que la próxima vez que nos encontremos juzgando a otra persona de manera negativa, y conste que todos lo hacemos, intentemos detenernos y pensar en una alternativa que sea más positiva, pero factible. Por ejemplo, el padre de la historia podría haberle preguntado a la niña por qué había probado las dos manzanas, faltando una norma de comportamiento. ¿Cuántas veces, bueno, ahora en la actualidad como se está perdiendo esta, esta forma de comportarse, ¿verdad? Pero antes se respetaba mucho eso y bueno, si yo tomo mi manzana, yo la muerdo y es mía, pero la tomo las dos y las muerdo, ¿verdad? Es una falta de respeto. Bueno, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a ciertas normas o ciertas leyes. Pero cuando la niña expresa lo que hay en su corazón y fíjense que le ofrece al papá la mejor manzana de acuerdo a cómo ella lo interpretó. Eso es amor. Eso es darle lo mejor al prójimo y quedarse con lo otro. Eso es una gran lección para nosotros, pero principalmente en ese punto para el papá. ¿No lo ven ustedes así, hermanos? ¿Eh? Bueno, entonces, eh, tratemos de comprender en lugar de persuadir. En lugar de tratar de persuadir a otros para que adoren a Dios desde nuestra manera preferida o ven a Dios como yo lo veo,
Entonces, busquemos a entender su punto de vista único sin asignar etiquetas de que es bueno o es malo. Para mí lo que yo hago es bueno, para mí lo que aquel hace es malo, para él es bueno, para mí es malo. Entonces, no hay ni bueno ni malo. A Dios le agrada todo. Nos hizo diferentes a todos. Por tanto, somos únicos. Y por tanto, ¿cuántas personas somos en el mundo? ¿Cuántos hijos de Dios somos en el mundo? Tantas formas de adorarlo hay. Y tantas formas de verlo hay. Y cuidado porque entonces nuestra posición es pedirle a Dios que nos ayude a ver a los demás como Él los ve. Imagínense. Y entonces, ¿cómo ve Dios a la gente? Los acepta tal como son. Los acepta con todos sus errores. Es más, ya murió Jesús por todos los errores del mundo. Por tanto, ya estamos en la presencia misma de Dios. Y todavía queremos estar juzgando al hermano. Bueno, como que no encaja. Pero bien, pongámonos en manos de Dios. Así que hermano, desafíate a escuchar y en lugar de expresar tu propia opinión o preferencia, mejoras preguntas para alentar a la otra persona a compartir o hacer declaraciones que fomenten más detalles. Como decirle, oye, a ver, cuéntame más. Si es sentir curiosidad por los demás o por cómo ven o adoran a Dios. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo te sientes, verdad? Y reconociendo que Dios se magnifica cuando tus propios puntos de vista se expanden lo suficiente como para mantener en amorosa aceptación todo lo que para otros es adorar. Bueno, estamos tocando el punto de la adoración, pero hay otros puntos de nuestra vida que pueden caber en esta observación. Y bueno, este último punto, busca cosas que puedan ser piedra de tropiezo y obstáculos para otros. ¿Para qué? Para evitarlos. Y a medida que construimos nuestras relaciones con los demás, tanto en la familia como en la iglesia, como en el vecindario, etcétera, nos damos cuenta de sensibilidades que podrían convertirse en obstáculos. Y para no ofender o evitar la construcción de obstáculos, decidimos renunciar a algunos de nuestros propios puntos de vista. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Imagínense. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que se hizo judío para los judíos, gentil para los gentiles? Eh, Se hizo, no sé, eh, a lo mejor iba a hablarles a los pastores, se hizo pastor, iba a hablarles a los pescadores, se hizo pescador en su forma de ser. ¿Cómo es eso? Aceptarlos a los demás, comprender su forma de vida, saber que de acuerdo a su origen, de acuerdo a su procedencia, es la forma de adorar a Dios, de ver a Dios, de aceptar a Dios, de amarlo más que nada y de proclamarlo. ¿Ven qué hermoso, hermanos? Romanos 14:13 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Amén. Y bueno, para esto se necesita humildad, para reconocer nuestros prejuicios y a veces nos golpean en el rostro. Así como el padre de la historia con la niña de las manzanas, ¿verdad? Ese recibió una bofetada, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y bueno, al comprender que tenemos esta tendencia a juzgar y a hacerlo de manera negativa, podemos elegir actuar de manera diferente. Procuremos quitarnos de nuestro vocabulario aquello de que es bueno o es malo. Es diferente. Es diferente. No podemos decir que está bien o está mal. No es un examen de respuesta cerrada, ¿verdad? O se es o no se es. No. Es es un ver a los demás de forma diferente, entenderlos, aceptarlos, respetarlos y unirnos como hermanos, como hijos amados de Dios que también son igual que nosotros. Y bueno, y vamos a decidir escuchar sobre las prácticas de adoración y la devoción a Dios de otros, sin necesidad de compartir las nuestras o de hacer una comparación. ¿Se ha usted fijado en algunos grupos, por ejemplo, en África, la forma de adorar, la forma de cantar? Se ponen a bailar,
Y la música que ellos tienen no es como la que nosotros conocemos aquí, sino es diferente, ¿sí? ¿Cómo adoran en el Oriente? ¿Cómo adoran en otros lugares del mundo? ¿Cómo adoran los canadienses, los norteamericanos, los mexicanos, latinos, como todos nosotros? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo le amamos a Dios? ¿Y cómo lo compartimos con los demás? Mi vecino, mi amigo, mi familiar, mi compañero de trabajo, es diferente a mí. No se nos olvide que Dios nos hizo artesanalmente uno por uno y no somos iguales al vecino. La, la, la distinción está aquí para que nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Nadie tiene ninguna huella digital igual. Todos somos diferentes. Imagínense el poder tan grande que tiene Dios. Si se pone a contar mis cabellos, imagínense. ¿Cuántas veces tiene que contarlos porque se me van cayendo? ¿Eh? Y bien, él así es. Llama a las estrellas por su nombre, a todas. No podemos verlas todas cuando estamos viendo el cielo. Así que imagínense. Entonces, Él nos ama a todos por igual. Así que hermanos, para ir terminando este mensaje, necesitamos humildad para reconocer nuestros prejuicios. Es más que nada. Y bueno, y podemos eh, escuchar entonces, como decía hace rato, escuchar sobre las prácticas de adoración y la devoción a Dios y no compartir las nuestras con ellos, sino simplemente mm, participar con ellos. Y al hacer esto con el tiempo desarrollaremos más compasión. Y al desarrollar más compasión, estamos asimilando la mente misma de Cristo. Y además, aprendemos a amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar gracias. Bendito Padre, te damos gracias por la dicha tan grande de poder comprenderte y de sentir que nos abres la mente y el corazón para entender tu palabra. Gracias porque tu presencia en nuestras vidas nos ayuda a irnos formando como tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el poder tan inmenso que tienes y por el poder de tu Espíritu Santo que nos va transformando a tu imagen y que nos va acercando a ti en una oración plena, en una oración perfecta, completa de lo que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor. Y Padre, tú conoces nuestro corazón. Yo te puedo decir que te amo, que te adoro, que te bendigo, que te santifico, pero solo tú sabes mi intención y tú sabes la intensidad de mi adoración, de mi loor y de mi oración hacia ti. Y Padre, aquí nos tienes, tómanos en tus manos, moldea nuestro corazón a tu voluntad, haznos humildes como tu amado Hijo Jesucristo, haznos santos como tu amado Hijo Jesucristo, haznos como verdaderos hijos tuyos que somos ya. En el nombre de Jesús. Amén.